Hola a todos, el día de hoy en nuestro podcast sobre Asia para internacionalistas viajaremos en una gran aventura sobre Indochina para presentar al país de Laos, mejor conocida como República Democrática Popular Lao. También Laos significa la tierra del millón de elefantes o tierra de los Lao. Laos es un país históricamente que se ha consolidado como un paraíso de campos de amapolas y templos dorados. Pero bueno, bien, compañera Diana, platícame un poco más acerca de la historia de Laos. El pueblo de Laos se fundó en un reino independiente del siglo VIII después de Cristo y existió también un reino durante el siglo XIV. Pero durante la mayor parte de su historia el pueblo de Laos estuvo dominado por los pueblos vecinos, los Khmers, caboyanos y los Tai. Los Laos nació en el siglo XIV como Lan Chang. A principios del siglo XIII, el rey Khmer Yayavarman VII, que había conseguido un gran poder y había construido la ciudad de Angkor Thom. Los Khmer entregaron una princesa y un ejército a Phang y lo mandaron al norte a recuperar el Mekong, medio del control de Sukhothai, para desviar la atención y debilitar al reino Tai siamés. Fa Ngum lo consiguió y fue coronado rey en Xiangdong antes de incorporar por la fuerza de Biang Chang a su creciente imperio. ¿Puedes creer que pudo existir este dominio? Hacia el final de su reino, Lan Xang sufrió su primera invasión importante tras una amarga batalla. Los vietnamitas capturaron y saquearon el Xiangdong-xiang. Para rematarla, Sangya Chakaphat huyó y los Laos iniciaron una guerra de guerrillas. Hacia el final de su reinado, Lan Xang sufrió su primera invasión importante tras una amarga batalla. Los vietnamitas capturaron y saquearon Shandong-xiang. Para rematarla, Sangya Chakaphat huyó y los Laos iniciaron una guerra de guerrillas. Más adelante, cuando quisieron empezar una mayor unificación, el rey Bizón en 1501, Bian Chang, pues se había convertido en un ferviente devoto de la imagen de Buda de Pha Bang. Fue la amenaza birmana lo que convenció al rey Setharitat para trasladar su capital a Bian Chang en 1560. Setharitat fue el mayor constructor de la historia laosiana. No solo edificó o remodeló diversos monasterios en Luang Prabang, además del Wat Sien Tong, sino que también hizo lo mismo en Bian Chang. En 1638 fue coronado Surya Bongsa. Esto es sorprendente porque gobernó durante 57 años, el reinado más largo de la historia de Laos y época dorada del reinado de Lan Xang. El rey Surya Bongsa debió de ser severo y rígido en su vejez, ya que se negó a intervenir cuando su hijo y heredero fue considerado culpable de adulterio y condenado a muerte. Como consecuencia de ello, a su muerte en 1695, otra disputa por la sucesión sacudió el reino. Sin embargo, las consecuencias esta vez fueron la división del reino de Lan Xang. Primero, el gobernador de Luang Prabang se declaró independiente de Bian Chang y a los pocos años le siguió Champasak en el sur, los cuales tuvieron que luchar contra los siameses. Para 1779, los tres se habían rendido ante los ejércitos siameses y habían aceptado la soberanía de Siam. Durante los siguientes 60 años, los Mewang y Lao, desde Champasak a Luang Prabang, fueron tributarios de Siam. Al principio, los dos pequeños reinos mantuvieron un cierto grado de independencia, pero con el tiempo este control de Siam fue aumentando. Para finalizar, en una época más cercana, tenemos el dominio francés impuesto por la diplomacia de la fuerza de la Indochina en general. En 1893, un enfoque de guerra galo fue por el río Chao Phraya hasta Bangkok y apuntó con sus cañones al palacio, convirtiéndose en colonia francesa. En 1907 se firmó un tratado con Siam, anexando a Laos a los territorios al oeste del Mekong, la provincia de Sangyeobuli y parte de Champasak. Se bajaba madera por el Mekong y se descubrió estaño en el centro de Laos, pero los beneficios eran mínimos. El sur se cultivaba café y en el norte opio, la mayor parte del cual se introducía de contrabando en China.
El nuevo gobierno nacionalista más agresivo de Akon aprovechó esta debilidad para intentar recuperar el territorio perdido 50 años antes. Lo llamaron Siam Tailandia y empezaron las hostilidades. El 9 de marzo Japón lanzó un fulminante coup de force por toda Indochina, apresando a todos los militares y personas civiles francesas. ¿Sabías que tuvieron una breve intervención en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses gobernaron los Laos 6 meses antes de que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki pusieran el punto final a la Segunda Guerra Mundial. En este movimiento obligaron al rey Sisabang a declarar la independencia y se firmó un movimiento resistente nacionalista conocido como Lao Isra o Laos Libre. Cuando los japoneses se rindieron el 15 de agosto, el Lao Isra firmó el gobierno temporal dirigido por el príncipe Petsarat el primo del rey. En 1975, el movimiento comunista Pathet Lao alcanzó el poder con ayuda de Vietnam del Norte. Muchos laosianos huyeron del régimen y Estados Unidos reasentó a unos 250,000 refugiados. Laos es uno de los pocos países comunistas que quedan y su economía se enfrenta a las dificultades debido a sus pobres carreteras y la ausencia de ferrocarril y el acceso limitado a la electricidad. Mucha de esta información se sacó de National Geographic. Ahora bien, a continuación Nadia platica un poco de la actualidad. ¿Cómo es la nacionalización de Laos y su organización política? Bueno, Diana, como ya comentamos, el nombre de Laos significa tierra de los Lao. Como tal, su nombre oficial es República Democrática Popular Lao. Su capital es Vientiane. Y el día de su independencia, pues como ya se supo un poco más con la historia, es el 19 de julio de 1949. Los límites territoriales de Laos son el norte con China, el este con Vietnam, el sur con Camboya, al oeste con Tailandia y al noroeste con Myanmar. Su idioma oficial es el lao, es el que más se habla, posteriormente es el francés, el inglés y hay varios idiomas étnicos. Por último, de acuerdo con datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la religión de Laos, lo que más se practica es el budismo, contando con un 64.7%, el cristianismo 1.7%, hay personas que declaran que ninguna religión con un 31.4% y los que no han declarado hacia una religión es el 2.1%. Ahora, otro de los símbolos más importantes para Laos es la bandera. Esta es una representación con 3 franjas horizontales. Las 2 de los extremos ocupan un cuarto de la superficie cada una y son rojas. La central, azul oscuro, abarca la mitad del paño. En medio hay un círculo blanco. Se concibió esta misma en 1945, pero entró en vigencia en 1975. Eso ha hecho que los símbolos sean constantemente diferentes. No obstante, desde el reino de Lanshan se estableció el elefante como símbolo monárquico que se mantuvo durante la etapa de los 3 reinos regionales. Estos símbolos reales fueron los mismos del protectorado francés y tras la independencia con el reino de Laos. La bandera actual perteneció a los grupos armados de Lao Isara y Pathet Lao, que la establecieron como una bandera nacional desde la toma del poder en 1975. La bandera actual de Laos se consiguió en la guerra y necesitaba contrastar con los símbolos monárquicos y coloniales. Para empezar su simbología, tenemos que el rojo, como es usual en las banderas, representa la sangre derramada en las independencias. El azul, poco usual en la simbología comunista, representa en este caso las aguas del río Mekong. Su posición central hace que se vea que la sangre derramada representada en las franjas rojas fuera en ambas orillas del Mekong. Finalmente, el disco blanco sería la luna sobre el río. También representa la unidad del pueblo lao y su posible reunificación con regiones ubicadas hoy en Tailandia, así como la unidad del gobierno comunista.
Este fragmento musical que acaban de escuchar es el himno de Laos. Phen Sat Lao. Es el título del himno de este país asiático, que de hecho significa himnos de las personas de Laos. Este símbolo musical de la nación fue adoptado en el año de 1947, aunque con una letra diferente a la actual, que fue oficializada en 1975 con la llegada de la ideología socialista al estado de Laos. ¿Sabías que la música fue una composición del Dr. Thongdi Sownovici, quien escribió la melodía en 1941, cuando aún Laos era una colonia de Francia? La letra actual de este himno fue escrita por Sisana Sisen en 1975. Es de destacar que en este año finalizó una guerra que azotó al país desde 1949 y la nación sufrió reformas importantes. En los versos de ese himno se deja claro que los habitantes de este país siempre han luchado por el beneficio de su nación hasta conseguirlo. Hace ver a su pueblo como personas llenas de voluntad, patriotismo y valentía. Además, en este himno se declara la firmeza con la que los habitantes de Laos están dispuestos a mantener la independencia que han conquistado. En estos versos se pueden inferir las ideologías subyacentes de este Estado socialista, pues la figura del imperio como el enemigo se encuentra presente, al igual que en todos los discursos del orden socialista. Desde algunos versos se da por hecho y se rechaza el deseo de potencias extranjeras de dominar el territorio de Laos. Como ya conocimos anteriormente, también tuvo una intervención por parte de Francia. Además, en esta canción se da por hecho la unidad del pueblo en beneficio de los objetivos de la nación, que es un país próspero y completamente libre. El concepto de unión que se manifiesta en esta canción es muy acorde a la ideología política dominante del país. La unidad es para trabajar y luchar juntos en una obtención de un objetivo en común, que es ante toda la patria. Pero bien, ahora bien, hablaremos un poco sobre el sistema político de Laos, ¿no? Está estructurado en la Constitución de 1991, el cual establece que el Partido Popular de la República, PPRL, de ideología marxista-leninista, fija las líneas generales de la política estatal, mientras que el gobierno dirige la administración, el único partido en este poder desde 1975. Su jefe de Estado, su presidente, es Thongloun Sisoulith, y su primer ministro, el jefe de gobierno, es Sonexay Simphandong. Como tal, el presidente es elegido indirectamente por la Asamblea Nacional por un periodo de 5 años, sin límite de mandatos. El primer ministro es nominado por el presidente, que es elegido por la Asamblea Nacional en un periodo de 5 años. Bueno, como ya dijimos, está constituido también por la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo. Esto significa que es un poder unicameral por 149 escaños, o sea, 149 asientos. Los representantes son los elegidos directamente en circunscripciones de múltiples escaños por mayoría simples de votos de las listas de candidatos proporcionados por partido gobernante. Cumplen un periodo de 5 años de igual manera. Su constitución consagra un régimen de partido único, como ya lo hemos visto. En cuanto al Poder Judicial, tenemos la Corte Suprema del Pueblo. Su presidente es elegido por la Asamblea Nacional de igual manera por recomendación de su propio comité permanente. Hay tribunales provisionales, municipales, de distrito y militares. Los jueces de estos tribunales también son nombrados por el comité permanente de la Asamblea Nacional. Este mismo se organiza piramidalmente sobre la base de los tribunales populares del distrito, municipales y provisionales, como ya dijimos que son las estructuras, hasta llegar al Tribunal Popular Supremo TPS. Existe una jurisdicción castrense paralela. El presidente del TPS es elegido por la Asamblea Nacional a recomendación. El vicepresidente del TPS y los jueces y fiscales son nombrados por dicho comité permanente al mismo tiempo. Bueno, a continuación hablaremos un poco sobre la política exterior de Laos, cómo se lleva a cabo actualmente. Principalmente, históricamente, Laos ha estado bajo la influencia política y económica de sus países vecinos, en particular de China, Vietnam y Tailandia. Con Vietnam ha gozado de una estrecha relación diplomática desde la firma del Acuerdo de Amistad y Cooperación de 1977, conocida como una relación especial.
A partir de 1986, el país inició un proceso gradual y limitado de reforma, que se conoce como Chintanakan-Mai, hacia un sistema más abierto a la empresa privada y una liberalización de la inversión extranjera, siguiendo pues un modelo de liberalización económica como en China. En paralelo, se inició un proceso de mayor apertura a la comunidad internacional. Si bien Laos ya era miembro de Naciones Unidas desde el 14 de diciembre de 1955, varias agencias del sistema de Naciones Unidas y organismos regionales de la presencia de Vientiane. Entre ellos está la OIT, la UNICEF, la FAO, la OMS, entre otros, como el Banco Mundial y el Banco Asiático en Desarrollo. En 2005 asistió a la primera cumbre de Asia Oriental y se convirtió en miembro de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, a principios del 2013. Vientiane fue sede también de la 9ª cumbre de la ASEM, que es la Asia-Europa Meeting, en noviembre de 2012. En el nivel regional, Laos fue admitido en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, en julio de 1997, y para 2016 ocupó la presidencia en turno. Además, podemos ver la presencia de Laos en distintas organizaciones subregionales como el Asia Cooperation Dialogue, Greater Mekong Subregional Economic Cooperation, the South Asia Central Banks, the Southeast Asian Central Banks, Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association y Colombo Plain. Las relaciones de Laos con la Unión Europea se estructuraron en el marco del Acuerdo de Cooperación Unión Europea-Laos de 1997, así como a nivel regional a través de la ASEAN y ASEM. Desde 2012, la programación de la cooperación se lleva a cabo conjuntamente con la delegación de la Unión Europea y los demás Estados miembros que operan en Laos, lo que permite aumentar la eficacia de los esfuerzos de desarrollo e identificar los sectores prioritarios de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo del país. ¿No es sorprendente esto? Ahora empecemos a embarcarnos en este segmento de la economía. Nuestras fuentes son el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Vamos a descubrir un poquito más. Bien, vamos a hablar sobre los principales datos macroeconómicos que ayudan a construir el Producto Interno Bruto de Laos. Como tal, su principal fuente son los servicios, con un 28.8%, la industria, incluida la construcción, un 32.3%, y la agricultura y silvicultura, un 15.6%. Bueno, a continuación también conoceremos un poco más sobre los datos económicos de Laos. Como tal, los dos vecinos comunistas de Laos, Vietnam y China, siguieron ejerciendo una influencia económica sustancial en el país, pero China es el país que más se ha posicionado como su principal inversor extranjero. De acuerdo a su distribución del comercio por países, tanto en exportaciones como en importaciones, tenemos que los que lideran esta situación con Laos es Tailandia, China y Vietnam. Los principales países clientes sería Tailandia, que se posiciona con el 35.60%, China con el 31.10% y Vietnam con el 11.60%, mientras que en el caso de las importaciones para los principales países que son los proveedores, también se encuentra Tailandia con un 41.4%, China con un 24.3% y Vietnam con el 14.5%. Las principales exportaciones por sectores son de productos minerales, electricidad, productos agrícolas, productos de origen animal, entre otros. Mientras que las importaciones por sectores son principalmente de petróleo, combustible, lubricante, maquinaria y equipos eléctricos, productos de hierro, acero y otros metales. Finalmente, hablando sobre los principales servicios importados, de acuerdo pues todos estos datos a 2021 con un informe económico y comercial de Laos, sus principales servicios importados son el transporte, los viajes y el servicio de telecomunicaciones, informática e información. Y de igual manera estos servicios son exportados. Por último, de acuerdo a sus inversiones extranjeras, podemos ver que los principales países son China, Tailandia, Vietnam, Japón, Taiwán, Australia y entre otros. Ahora vamos a conocer un poco más sobre datos de la sociedad de Laos. A continuación nos comentará un poco más mi compañera Diana. En Laos encontramos una población de 7.633.779, de acuerdo con datos del
la UNICEF en 2023. Son muy pocos, ¿no crees? Su densidad de población son 32 personas por kilómetros cuadrados. En esta operación podemos observar que en realidad son muy pocos a comparación de los que tenemos en varias partes del mundo. Su renta per cápita es del $2.535.6 de acuerdo con el Banco Mundial. Su índice de Gini es de 0.38, donde esto significa que está más cerca de la igualdad. En el Gini recordemos que entre más cerca del cero es perfecta igualdad. En cuanto a su crecimiento poblacional, tenemos que en la natalidad anual tenemos 22 por cada 1,000 personas y en cambio 7 por cada 1,000 personas mueren. Es decir que su crecimiento anual es de 1.4%, siendo que su esperanza de vida es de 68 años. En cuanto a su índice de desarrollo humano o el IDH, encontramos en el puesto 140 de 191. Es un puesto muy bajo como para delimitarlo. Como ya observamos, su esperanza de vida pues es muy bajo, lo que significa el sector salud u otros medios muy poco establecidos, como lo es la tasa de alfabetización total de adultos, siendo el 84.7% de alfabetas. Pero ahora cuéntanos un poco más sobre la política militar que existe en Laos, por favor. Al día de hoy encontramos 37,000 efectivos conscriptos desde 1996. Tenemos una influencia de Estados Unidos dedicada al mantenimiento de este gran ejército ineficaz, demasiado bien pagado y mal organizado para el combate. La ayuda que puede llegar al campo es pequeña, aunque una modesta ayuda a la población rural, como los fusiles, podrían ser más eficaces como armas militares que un tanque. Cuando se reconoció en 1957 que se había dejado de lado los pueblos, las medidas que se tomaron fueron respetuosas, planes provisionales, provocados en su mayor parte por el miedo a que los comunistas pudieran ganar las elecciones locales. La operación Buster Shot comenzó algunos trabajos con $3 millones como simples zanjas de riesgo, presas para control de inundaciones, reparaciones en las escuelas y otros pequeños pero prácticos proyectos. Hoy solamente 5 campos de aviación son importantes. Están situadas cerca de las ciudades de Pake, Savanket, Diane, Luang Prabang, Xianquan, pero ninguno de ellos puede servir para reactores. Datos de un libro que saqué de Joseph S. Rousek. Concluyendo, el día de hoy descubrimos que Laos es una de las pocas naciones con un régimen democrático socialista, en donde su historia lo marca como una nación poco conocida dentro de las potencias del sudeste asiático, a pesar de su posición geopolítica con sus países como China, que podría ser aprovechado gracias a su salida emergente de la hegemonía al mundo en los últimos años. De igual forma, consideramos que Laos debe de aprovechar sus propuestas de exportaciones, principalmente pues con sus países vecinos, en cuestión de energía eléctrica para construir una mejor infraestructura dentro del país y así lograr un mayor desarrollo. Asimismo, podría establecer una mejor diplomacia con sus vecinos que ya tienen salida al mar para poder expandir sus oportunidades en el mercado global. Gracias por su atención en este podcast.